Bien, esta vendría siendo la parte correspondiente a la última unidad, unidad 4. El contenido que tendríamos entonces para el último examen. Acá vamos a encontrar lo que vendría siendo las vías como tal de los sentidos superiores. Bien, empezaremos entonces con el órgano de la visión. Acá podemos ver entonces las medidas que tiene un ojo, ¿sí? De 22 a 24 milímetros aproximadamente y pesa 8 gramos. La función que tiene el ojo, como dice acá, es percibir y captar las imágenes del exterior de manera que una vez estas sean recibidas pueden ser enviadas al cerebro. Más adelante comprenderemos cómo funciona todo este proceso. Principalmente nosotros vamos a encontrar tres capas a modo de generalidad, grosso modo. Tenemos una capa externa, que es donde encontraremos la córnea, ¿sí? Y la esclera, que es toda la parte blanca que recubre el ojo. Tenemos una capa media, que es esta que vamos a ver acá. Es una capa vascular de... y luego tenemos una capa interna, ¿sí? Va a ser la capa más interna, conocida entonces como la retina. Acá en esta imagen podemos apreciar entonces todas las partes que encontramos nosotros en el ojo. Tenemos, fíjense, tenemos acá la conjuntiva, el iris, la pupila, el cristalino, la córnea, los músculos. Acá podemos apreciar el oblicuo inferior y el músculo recto inferior, obviamente. También tenemos el músculo recto superior, pero hay más, no son solamente estos músculos, ya más adelante también los veremos. Tenemos la esclerótica, como mencionamos, la parte blanca, la coroides, la capa vascularizada, la retina, con todas las capas de la retina. Tenemos entonces la mácula, tenemos el nervio óptico ya de este lado, tenemos el humor vítreo, que viene siendo entonces esta la porción acuosa del ojo. Y acá entonces podemos ver cada una de las funciones de todas estas partes del ojo. Tenemos la córnea, que como bien dice acá es como un escudo que protege al ojo de los agentes externos y controla la entrada de la luz y el enfoque. Tenemos el cristalino, que es lo que permite que la visión del ojo se adapte a diferentes distancias. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante en los reflejos del ojo. Tenemos también la pupila, que se encarga, como dice acá, de regular la cantidad de luz que llega a la retina. Con mucha luz se contrae y con poca luz se dilata. Tenemos el iris, que es el músculo que se encarga de la midriasis y de la miosis. Bien, tenemos la conjuntiva, que es la que se encarga de las secreciones de mucosa para lubricar el ojo, mucosas y aceite. Tenemos la esclerótica, lo nombramos antes, la capa que recubre el ojo de color blanco. Tenemos la coroides, bien, capa vascularizada. Fíjense que dice que mantiene una temperatura constante y provee a la retina de nutrientes y oxígeno. Si tiene vasos sanguíneos, obviamente entonces va a tener oxígeno y nutrientes. Tenemos la retina, que como dice acá es la parte, el verdadero órgano visual, porque allí es donde vamos a encontrar entonces las células fotorreceptoras, lo que viene siendo los bastones y los conos. Son los que nos van entonces a nosotros permitir eh, transportar todas estas imágenes al nervio óptico para después estas lleguen a una parte específica del cerebro y podamos entonces tener completamente lo que viene siendo la visión. Tenemos la mácula, que nos permite distinguir las caras, los colores, los detalles, etc. El humor vítreo le proporciona rigidez al globo ocular, amortigua impacto, fija la retina y mantiene la presión intraocular. Ok, fíjense, acá podemos apreciar
los músculos y la inervación. Acá tenemos todos los músculos del ojo, todos estos que están acá. Tenemos el oblicuo superior, el recto superior, el recto lateral, el recto medial, tenemos el recto inferior y el oblicuo inferior. Acá la inervación es, es distinta, ¿sí? Tenemos acá tres nervios craneales o pares craneales que se encargan del movimiento de estos músculos. La parte correspondiente al músculo oblicuo superior, nosotros vamos a ver entonces que este músculo está inervado por el cuarto par craneal, conocido entonces como patético. Tenemos el músculo recto lateral, ¿sí? Este que está aquí, está inervado entonces por el sexto par craneal, conocido como abducens o abducentes, el que se encarga de o que permite que el ojo se pueda mover al lado opuesto del ala de la nariz, de la nariz, perdón, donde encontramos la nariz. Y el resto de los músculos, tanto el elevador del párpado superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior, todos estos músculos van a estar inervados entonces por el tercer par craneal, conocido como nervio motor ocular común. ¿Okay? Bien, fíjense, la vía de visual, la vía de la visión, vemos que comienza en las retinas, en la capa, exactamente en la capa ganglionar de la retina. Bien, a partir de esa capa se forman entonces los nervios ópticos. Hablamos en plural tomando en cuenta los, los dos ojos. Bien. Luego de que se forman los nervios ópticos, ellos siguen su trayecto hasta esta zona, que es donde vamos a ver que se forma entonces el quiasma óptico, lugar donde va a ocurrir una decusación. Bien, más adelante vamos a ver cómo sucede ese cruce de las vías de la visión. Luego del quiasma óptico vamos a ver entonces que se generan los tractos ópticos, que van a llevar entonces esas vías nerviosas a los tálamos, específicamente a los cuerpos geniculados laterales de los tálamos. Bien, recordemos que mencionábamos esto en clases como una estación de relevo, ¿sí? La estación de relevo más grande que encontramos nosotros en nuestro cerebro. Bien, después de los cuerpos geniculados laterales se crea lo que se le va a conocer como la radiación óptica. Lo veíamos también en la unidad pasada, ¿sí? La radiación óptica, que es la que va a llevar todas estas vías visual a la corteza occipital, donde será procesada áreas de Brodmann 17, 18 y 19, ¿sí? Toda la corteza visual, tanto primaria como secundaria. Bien, esto sería un, imaginemos que es una imagen, ¿sí? Del 100% de nuestra visión, este paisaje que vemos acá. Pues, esta sería la forma en la cual nosotros vemos verdaderamente, ¿sí? De una forma binocular. Y acá, este espacio que nosotros vamos a encontrar acá, viene siendo el espacio que ocupa la nariz, solo que nosotros no la vemos porque como está allí desde el crecimiento tendemos a ignorarla, si ha estado allí toda la vida, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos vernos la nariz. Bien, entonces es de cierta forma este espacio de visión se pierde, ¿no? Bien, fíjense. Eh, Así es como nosotros eh, podemos ver, ¿sí? O así es como nosotros apreciamos la imagen. Este círculo que nosotros vamos a encontrar acá en el medio, ¿sí? Todo este círculo grande, va a ser entonces el campo de visión que nosotros vamos a tener con mayor detalle. Y este que está más pequeño, el detalle es aún mucho mayor. Fíjense que acá está una M de la mácula que hablamos entonces que nos permitía la capacidad de detalles en cuanto a rostros y todo lo demás. Y en la parte de la periferia es, si bien nosotros podemos ver esta zona que está acá, no es un punto de gran importancia. Si nosotros separamos la visión, imaginemos que esto que está acá es el ojo derecho, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver solo con el ojo derecho, y esto que está acá
lo que podemos ver solo con el ojo izquierdo. Bien, acá en el medio estaría entonces la nariz. Chévere. Siempre se le conoce o siempre se ha dicho que nosotros vemos las, las imágenes o lo que sea que vemos al revés, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Nosotros la imagen, supongamos que este es solo el ojo izquierdo, nosotros la dividimos en dos vías. Una vía temporal, que es esta que está acá, haciendo referencia al temporal, ¿ok? Y tenemos una vía nasal, porque entonces de este lado tendríamos nosotros la nariz, ¿verdad? Acá en esta zona, ¿bien? Entonces por eso lo llamamos nasal. Bien, automáticamente lo que nosotros vemos se invierte de la siguiente manera. La vía temporal, es decir, lo que nosotros vemos de este lado, va a pasar a la retina del lado opuesto, es decir, a la nasal. Y la nasal igualmente va a pasar al lado opuesto a la parte temporal. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos de este lado, ¿sí? La imagen que nosotros vemos de este lado que está más cercano a la nariz, la vía nasal, pasa a ser, ¿sí?, percibida por el temporal, por la vía temporal, ojo, la vía temporal, no por el lóbulo temporal. Y ahora la parte temporal, ¿sí?, o lateral, pasa a ser entonces percibida por la vía nasal, ¿ok? Por la vía nasal. Chévere. Acá tenemos entonces la parte del centro, los detalles, ¿sí? Donde encontramos entonces el funcionamiento de la mácula. Bien, esto viene siendo la porción, fíjense que tiene colores un poco más fuertes, es lo que vemos con mayor capacidad. Bien, entonces acá tenemos ojo derecho, ojo izquierdo. ¿Ok? Fíjense, tenemos entonces acá una vía, bien, que viene siendo en este caso el ojo derecho, viene siendo la vía temporal y esta la vía nasal. Bien, estas dos que están acá. Vamos a colocarle una N y una T. Ok, nasal y temporal. Fíjense, acá tenemos el quiasma óptico. Bien, lugar entonces donde decíamos que ocurre la decusación. ¿Cómo sucede esta decusación o este cruce? La vía temporal, bien, esta que estamos trazando acá, no se decusa, es decir, no cambia al lado opuesto, ya llega al quiasma óptico y sigue hasta los tálamos, bien, por la misma vía. Ok, fíjense que está acá, nunca se cruza al lado contrario. Ahora bien, entonces fíjense ahora la vía nasal, ok, nosotros tenemos acá la nasal. La vía nasal, cuando llega acá al quiasma óptico, ella sí se cambia o sí se decusa al lado opuesto, bien, hasta llegar a los tálamos. Pasa igual de los dos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces, la vía temporal, ok, vía temporal, no se decusa. Ella va hasta el quiasma óptico y sigue, ok, por su misma vía, ok, sigue por el mismo lado. Ahora, la vía nasal, ok, esta que está en azul, ella llega al quiasma óptico y sí se cambia al lado contrario, ok. Es importante tener eso en cuenta, porque esto explica las distintas formas en cual se puede ver afectada la visión por patologías o por algún daño en cualquiera de estas vías. ¿Ok? Por ejemplo, si hay alguna, no sé, algún daño acá a nivel del quiasma óptico, yo voy a ver entonces cómo se afecta solamente la vía nasal, es decir, esta porción del ojo, ¿ok? Solamente esta porción del ojo, que la porción correspondiente a la vía nasal. Es decir, imaginemos que yo coloco acá por la mitad, ¿bien? Y la vía nasal viene siendo entonces esto que estoy marcando yo acá en azul.
¿bien? Esta mitad del ojo, ¿ok? Si yo por algún motivo tuviera un daño acá en el quiasma óptico, yo tendría o vería entonces afectada la visión en esta parte del ojo. Pero esta parte del ojo, la correspondiente a la vía temporal, pudiera funcionar y de igual manera, porque en ningún momento esta vía se está cruzando acá en el quiasma óptico, sino que ella llega al quiasma y sigue por su mismo lado. Bien. Ahora, una vez llegan acá a los cuerpos geniculados laterales de los tálamos, fíjense que acá pasamos de tener dos vías, ¿sí? Dos vías de la visión a tener cuatro. Bien, la parte correspondiente entonces la formación de la radiación óptica. Fíjense que acá ya son cuatro vías. ¿Por qué? Porque acá ya es donde vamos a tener entonces la visión tanto del lado derecho como izquierdo, superior e inferior. Por eso tenemos entonces acá estas cuatro vías que van a llegar a la corteza occipital, área visual primaria y secundaria. Áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Vamos a ahorrar esto acá. Ok, fíjense, esto que nosotros vemos acá en este cuadrito son los reflejos del ojo, los reflejos automáticos del ojo. Tenemos reflejos fotomotores, ok, que eran los reflejos que hablábamos o que describíamos cuando colocábamos una luz en el ojo, podríamos ver entonces cómo la pupila reacciona ante la luz. Tenemos reflejos corporales, ¿ok? De manera de cuando mediante nosotros, gracias a la visión, podemos tener cierto tipo de reflejo corporal. Por ejemplo, que, no sé, vayan a chocar contra algo y metan las manos, o que les lancen algún objeto y ustedes muevan la cara o igual metan las manos, etcétera. Son reflejos automáticos. Tenemos el reflejo cilioespinal. En, si nosotros pellizcamos el cuello, podemos tener este reflejos a nivel del ojo. Tenemos el reflejo corneano o palpebral, que consiste que consiste en que si nosotros acercamos algo a lo que viene siendo la córnea, automáticamente vamos a parpadear. ¿Bien? Tenemos el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación es interesante porque es lo que permite entonces la, como su nombre lo dice, acomodación del cristalino. Esto sucede cuando nosotros estamos viendo de repente algún objeto o algo a una distancia lejana y pasamos a ver este un objeto o cualquier otra cosa a una distancia bastante corta, ¿sí? Muy cercana, y vemos borroso, o viceversa, estamos viendo algo de cerca y pasamos a ver algo lejos de forma repentina y tendemos a ver borroso, puede suceder. Entonces, en ese caso, de acá de la corteza occipital, se crea entonces otra vía neuronal que va hacia adelante, hacia el lóbulo frontal, ¿ok? Donde entonces el lóbulo frontal permite que se dé este reflejo de acomodación, ¿sí? Se encarga entonces de enviar de cierta forma otra señal, ¿okay? Que permita acomodar el cristalino. Por eso se llama acomodación. Permite acomodar el cristalino para que no veamos borroso. Bien, órgano de la audición y el equilibrio. Acá tenemos la parte correspondiente a
la audición principalmente de este lado, ¿no? Tenemos la parte correspondiente al conducto auditivo externo, toda esta zona que está acá. Luego tenemos entonces el tímpano, los osículos, oído medio, oído interno. Más adelante vamos a ir describiendo cada una de todas estas estructuras. Esto es una vista general. Bien, nosotros, bueno, acá podemos apreciar las partes de lo que viene siendo la oreja, ¿sí? La parte externa. Y acá vemos entonces todas estas ondas, ¿no? Nosotros podemos escuchar, o todas estas ondas son transmitidas gracias al aire. El aire es el que se encarga entonces de permitir el movimiento de las ondas sonoras para que lleguen entonces a nuestro conducto auditivo externo. Vendría siendo entonces esta parte que está acá, el conducto auditivo externo. Al final del conducto auditivo externo encontramos entonces el tímpano, que el tímpano está constituido por tres capas. Tenemos una capa externa, que es una capa de piel, tenemos una capa media, que es un tejido fibroelástico, y tenemos una capa interna, que entonces vendría siendo una capa mucosa. En contacto con el tímpano entonces encontramos acá los huesecillos del oído, que ya ahorita los vamos a describir. Y luego tenemos el laberinto óseo, donde vamos a encontrar entonces la parte vestibular y la parte coclear. Acá igual en el oído medio nosotros vamos a ver entonces la amplia relación que existe entre el oído medio con la parte correspondiente entonces a la rinofaringe, ¿ok? Porque existe una estructura anatómica que, si bien la vemos acá, es como una especie de conducto, bien, que se encarga de comunicar la rinofaringe con el oído medio, denominada entonces como la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esta que está acá, la trompa de Eustaquio, toda esta porción que está acá, es lo que permite entonces que llegue aire desde la rinofaringe hasta el oído, o el oído medio. Bien, por eso funciona como un equilibrio de presiones. Ejemplo, si nosotros sentimos que tenemos los oídos tapados, simplemente apretamos la nariz y tratamos entonces de botar aire. Ese aire nosotros lo vemos como se refleja en los oídos, precisamente para intentar destaparlos, ¿no? Entre comillas. Y bueno, esto también explica por qué de repente si tenemos alguna patología, o sea, amigdalitis, por ejemplo, podemos sufrir de un dolor de oído, porque existe una íntima relación entre estas estructuras anatómicas. Bien, acá abajo encontramos entonces los huesecillos del oído, los osículos. Tenemos entonces el martillo, el yunque y el estribo, conocido como malleus, incus y estapedio. Bien, el estapedio es el hueso más pequeño del cuerpo humano, este huesito que está acá. Acá los vemos articulados. Bien, si nosotros hablamos entonces del oído interno, ¿sí? Toda esta parte que está acá, nosotros encontramos acá en el laberinto óseo la parte vestibular, ¿sí? Donde encontramos los canales semicirculares, etcétera. Ya ahorita más adelante los vamos a escribir. Y tenemos entonces la parte coclear o la parte del caracol. Bien, si nosotros vemos esto desde una forma interna, lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Okay? Nosotros vamos a encontrar lo que vendría siendo líquido, ¿sí? Acá lo vemos llamado perilinfa y endolinfa. Como su nombre lo dice, periferia, endo, interno. Entonces esto que nosotros vamos a encontrar acá en la parte externa va a ser la perilinfa, y la endolinfa lo vamos a encontrar entonces acá adentro, ¿no? Esto tiene un proceso funcional bastante interesante, porque nosotros todos estos sonidos que escuchamos,
¿sí? Como hablamos que pasa a través del aire, llega al conducto auditivo externo. El tímpano de cierta forma amplifica estas ondas para poder entonces pasar a una forma mecánica para el movimiento de los huesecillos del oído, para que eso sea transmitido entonces a esta parte interna y permita el movimiento de este líquido, ¿ok? ¿Y por qué, por qué se necesita que se mueva este líquido? Acá, en esta parte bien interna, nosotros vamos a encontrar el órgano de Corti, el, el órgano que nosotros describimos esa zona específica de la parte correspondiente a la audición. Acá existen unas vellosidades, ¿okay?, que reaccionan al movimiento de este líquido. Dependiendo de cómo se mueva este líquido, va a enviar entonces una señal nerviosa, ¿ok?, que es lo que va a crear entonces esta vía nerviosa de la audición, que será procesada más adelante en una zona específica del cerebro, que ya la vamos a ver. Fíjense, acá tenemos los músculos que forman parte del oído. Como dice acá, son músculos peculiares. ¿Por qué? Porque son músculos esqueléticos. Acá tenemos el músculo tensor del tímpano, que es este que está acá, y tenemos el músculo del estapedio. Son músculos esqueléticos, pero son 100% involuntarios. Nosotros podemos ver que son músculos estriados. Fíjense la estructura del músculo como es. Pero nosotros no lo podemos controlar. Son músculos 100% involuntarios. Ellos se encargan, como tal, como su nombre lo dice, de tensar el tímpano al momento de que nosotros estamos escuchando. De repente sonidos muy fuertes, para que no sea tan fuerte el sonido, ¿sí? Tenemos entonces el funcionamiento de estos músculos. Bien, si nosotros vemos acá la parte fisiológica, bueno, un poco, nosotros podemos encontrar que, como le dice acá, pasa de una forma eólica a una forma cinética y luego a una forma hidráulica, ¿sí? Por lo que hablábamos, eólica porque hablamos de la relación que tiene con el viento, las ondas sonoras, etc. Luego, cinética porque acá esto es mecánico, este movimiento óseo, ¿sí?, el movimiento de los huesecillos del oído. Y luego hidráulica porque esas ondas, ¿sí?, todas esas ondas pasan entonces a una parte líquida. Bien, pasa de aire a una parte mecánica y luego una parte líquida. Bien, nosotros tenemos acá el tímpano, ¿sí?, vendría siendo esta misma base que está acá. Y luego tenemos acá la base del estapedio. La base del estapedio es la que se encarga entonces de transmitir estas vibraciones a el oído interno, ¿sí?, por una estructura anatómica que se encuentra acá, denominada la ventana oval, ¿okay? La base del estapedio se encuentra en contacto con la ventana oval. Se encarga prácticamente de empujarla, ¿sí?, repetitivas veces para transmitir entonces esas ondas, ¿ok?, todas esas ondas al oído interno. Si nosotros vemos, el tímpano mide aproximadamente 55 milímetros cuadrados, mientras que la base del estapedio mide 3,2 milímetros cuadrados, lo cual explica, ¿sí?, cómo el tímpano de cierta forma amplifica, ¿sí?, o se encarga de amplificar estos sonidos unas 17 veces. Si nosotros dividimos 55 milímetros cuadrados entre 3,2 milímetros cuadrados, debe dar aproximadamente 17. Es la fuerza que ejerce el tímpano sobre la base del estapedio, ¿sí? Es lo que explica cómo puede el tímpano amplificar entonces los sonidos aproximadamente unas 17 veces. Bien, la parte vestibular, fíjense, en la parte vestibular nosotros tenemos acá los ganglios vestibulares, conocidos como los ganglios de Scarpa, ¿okay? Ya esto viene siendo la parte del equilibrio. Acá también encontramos perilinfa. Bien, tenemos los canales semicirculares, ¿okay?, son estos
que encontramos acá, que tienen cierta forma semicircular. Bien, y tenemos los otolitos, conocidos como sáculo y utrículo. Bien, entonces en los sacos vestibulares nosotros vamos a ver que en cuanto a la parte funcional nos ayudan a responder en cuanto a la gravedad y nos ayudan a informar a nuestro cerebro la orientación de la cabeza. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros, no sé, nos guindamos de los pies y estamos con la cabeza hacia abajo, esa información va a ser percibida por estos sacos vestibulares, porque estamos respondiendo ante la gravedad y la orientación de la cabeza no es la habitual. ¿Bien? Y tenemos los canales semicirculares, ¿okay? Que nos ayudan a percibir los cambios de rotación en la cabeza. Esto tiene una relación con la parte de la visión, ¿okay? Porque si nosotros movemos la cabeza, la visión también se ve afectada, porque los ojos se mueven también al momento de nosotros mover la cabeza. Ok, acá lo podemos ver, tenemos entonces el equilibrio, la inclinación y el movimiento ocular, como lo describíamos ahorita. Esto es lo que corresponde a la parte, obviamente, del equilibrio. Bien, acá encontramos entonces la vía auditiva, la vía de la audición. Hacíamos referencia a que esa porción específica donde podíamos percibir entonces la audición, esa primera neurona, era entonces en el órgano de Corti. Bien, acá lo vemos, ganglio de Corti, órgano de Corti. 1N, es decir, la primera neurona. Allí es donde se va a generar entonces. Bien, luego vemos acá la segunda neurona en los núcleos auditivos dorsales y ventrales. ¿Okay? Una vez llega acá, se cambia, se decusa, ¿sí?, al lado opuesto, ¿okay?, al lado contrario, en el núcleo del cuerpo trapezoide, y asciende por la cinta de raíz lateral hasta los tálamos. ¿Okay? Hasta el tálamo, donde vamos a ver entonces que llega al cuerpo o el geniculado interno, ¿sí?, o medial. Luego que pasa de la estación de relevo, se dirige entonces a la corteza temporal, lo que vendría siendo la corteza auditiva primaria y secundaria. Ahora, la vía vestibular, la parte correspondiente al equilibrio, nosotros vemos acá que la primera neurona, como lo describimos, en los ganglios de Scarpa. ¿Okay? De los ganglios de Scarpa, vemos entonces la segunda neurona en los núcleos de los nervios vestibulares. Acá, si nosotros podemos ver, son 4 vías diferentes, las 4 tienen nombres diferentes. Bien, y ascienden por el mismo lado. Fíjense que en este caso tenemos acá en gris punteado la vía de la audición, y acá podemos ver entonces en rojo la vía vestibular. Llevan la misma vía, el mismo trayecto, solo que no se decusan, es decir, no se cambian al lado opuesto. Ascienden igual por la cinta del rail, llegan a el ganglio geniculado interno o medial, y de allí pasa entonces a la corteza temporal. Bien, el gusto, el órgano del gusto. Acá tenemos la lengua. ¿Bien? La lengua, vamos a tener la raíz de la lengua, el cuerpo de la lengua. Tenemos el vértice o punta, vértice por la forma que tiene, ¿sí? Tenemos una cara superior, tenemos una cara inferior, es lo mismo que decir dorsal y ventral, y tenemos los bordes. ¿Bien? En lo que corresponde a la lengua, nosotros vamos a encontrar las papilas gustativas. Dentro de las papilas gustativas encontramos esto que vemos acá, denominado botones gustativos. Los botones gustativos es donde realmente vamos a captar los diferentes tipos de sabores. Los botones gustativos tienen o están formados por 3 diferentes células: una célula de sostén, una célula gustativa y una célula basal. ¿Okay? Cada botón gustativo cuenta con esos 3 diferentes tipos de células. Bien, tenemos, en cuanto a las papilas gustativas, tenemos las papilas caliciformes, las foliadas, las fungiformes y las filiformes. Las caliciformes son las papilas gustativas más grandes,
son estas que vamos a encontrar nosotros acá. Bien, papilas gustativas caliciformes. En estas papilas gustativas nosotros vamos a encontrar que dentro de ellas existen de 200 a 300 botones gustativos y forman la conocida V lingual. V o V de vaca para nosotros, o V labidental, bien, por la forma que tiene. Acá vemos que dice sabor amargo. Ojo, no quiere decir que solo se encarguen de percibir algún sabor en específico, sino que son más sensibles a estos sabores, ¿bien? Es decir, estas papilas caliciformes son más sensibles al sabor amargo, pero no quiere decir que no puedan captar ningún otro tipo de sabor. Tenemos las foliadas. ¿Okay? Las foliadas son estas rayitas que nosotros vamos a encontrar acá en la lengua. Son vestigios de papilas gustativas. Cuando hablamos de vestigios o órganos vestigiales, recordamos órganos que inicialmente tenían una función y luego al transcurrir el tiempo ya no cumplen con la misma. Bien, tenemos entonces las papilas fungiformes, que la vamos a encontrar en la punta y en los laterales de la lengua. ¿Okay? En la punta y en los laterales de la lengua. Estas papilas se encargan de percibir los sabores como el dulce, el salado y el ácido o agrio. Bien, en ellas encontramos de 5 a 6 botones gustativos. ¿Okay? Luego tenemos las filiformes. ¿Okay? Las filiformes las vamos a encontrar más o menos por esta zona acá central, ¿sí? Que ellas no transmiten sabores, ¿bien? Porque carecen de botones gustativos. Entonces, si no tienen botones gustativos, no transmiten sabores. Por otro lado, se encargan es de transmitir la temperatura, ¿sí? Y le dan cierta parte de la consistencia de la lengua. ¿Okay? Bien, nosotros acá abajo podemos apreciar en la imagen distintos colores que representan distintos sabores. Actualmente existen 5 sabores. Anteriormente solamente podíamos o se le conocían a 4 sabores, los que marcan acá como amargo, ácido, agrio, salado y dulce. Pero hace cierto tiempo atrás, no mucho, se descubrió un quinto sabor denominado umami, ¿sí? Este que está acá. Okay, ya vamos a ver qué significa esto. Acá lo vemos. El umami. El umami, para que lo comprendan, fue un asiático que descubrió este sabor, ya que le gustaban mucho los jamones y los quesos añejos o los espárragos, porque tenían un sabor peculiar, un sabor que no lograba incluir dentro del resto de los otros sabores, por lo cual lo propuso como un nuevo sabor y lo comenzó a comercializar. De hecho, fue aceptado a nivel internacional y lo comenzó a comercializar con la marca del Ajinomoto, lo que nosotros conocemos vulgarmente como la sal china. El contenido principal, ¿sí? Viene siendo este que está acá, el glutamato monosódico. Bien, viene siendo lo que contiene esa sal china, ¿bien? Ese Ajinomoto, glutamato monosódico. Y nosotros este material lo podemos encontrar en todas estas clases de empaquetados, bien, en todos los snacks y en muchas otras cosas. Bien, acá tenemos el ketchup, las Pringles, la sopa Maggi, los Doritos, los adobos, etcétera. Son una gran cantidad de cosas que nosotros podemos encontrar en este glutamato monosódico, porque en realidad lo que hace es agregar, ¿sí? O que sean más sensibles estas papilas gustativas a percibir entonces estos sabores. De hecho, el nombre que tiene es umami y la traducción o lo que traduce es sabroso. Es decir, ese quinto sabor lo único que traduce es
sabroso. Bien, nosotros acá en la parte correspondiente a la lengua o al gusto en general, nosotros vamos a ver en el sistema nervioso, sí, una parte sensorial, una parte motora y una parte sensitiva. Fíjense que esto es un tanto complejo. Acá encontramos distintos nervios. ¿Okay? Tenemos el nervio vago, el glosofaringeo, tenemos el facial, el hipogloso, el trigémino. Bien, son bastantes nervios que nosotros vamos a ver acá y cada uno con funciones este, diferentes. Bien, en la base de la lengua nosotros vamos a encontrar acá, ¿sí?, el nervio vago. ¿Okay? Luego en los tercios posteriores vamos a encontrar el glosofaringeo o noveno par craneal, toda esta zona que está acá. Bien. Y en los dos tercios anteriores vamos a encontrar nosotros el nervio facial o séptimo par craneal. Es decir, toda esta zona que nosotros vamos a encontrar acá. Bien, vamos a encontrar entonces acá una rama del nervio facial, este nervio que encontramos nosotros aquí. Bien, ahora en la parte motora nosotros vamos a encontrar la función motora dada por el nervio hipogloso, ¿sí?, nervio que se encarga del movimiento de todos los músculos de la lengua, y tenemos también el nervio vago. Bien, en cuanto a la parte motora y la parte sensitiva, entonces nosotros vamos a ver acá una rama del trigémino, ¿sí?, que viene siendo el nervio lingual. Bien, está por una porción, una rama del trigémino, nervio que encontramos acá. Bien, entonces una rama de ese trigémino o quinto par craneal viene siendo el nervio lingual. Bien, nos da la parte sensitiva. Ahora, todas estas vías, tanto la sensorial como la motora y la sensitiva, llegan a un punto denominado como el núcleo del haz solitario o núcleo del fascículo solitario. Bien, está acá. Viene siendo esta porción que estamos marcando aquí en color azul. Bien, fíjense que todas las vías llegan acá, a este núcleo del fascículo solitario. Porque esto funciona también de cierta forma como una estación de relevo, porque una vez llegan ahí son entonces redistribuidos a la corteza gustativa, área de Brodmann número 43. Bien, una vez los tenemos entonces nosotros acá, vemos entonces cómo pasan, ¿okay?, llegan a los tálamos, ¿sí?, llegan acá a los tálamos, la estación de relevo, y luego del tálamo pasa entonces a la corteza gustativa, el área 43 de Brodmann. Pero entonces allí en el núcleo del fascículo solitario encontramos entonces que todas las áreas gustativas, bien, todas esas vías correspondientes al gusto, ¿okay?, todos esos nervios craneales. Bien, fíjense, ahora tenemos el órgano del olfato. El órgano del olfato, acá encontramos nosotros la generalidad de las estructuras anatómicas. Bien, acá tenemos el etmoides con su lámina cribosa, parte sumamente importante de este órgano, ¿sí?, porque recordamos entonces que a través de la lámina cribosa o lámina cribiforme del etmoides atraviesan todos estos filetes nerviosos para luego formar entonces acá el bulbo olfatorio. Tenemos el hueso frontal, los huesos nasales. Acá estas porciones vendría siendo la parte correspondiente de los senos paranasales. Estas porciones acá negras o huecas. Tenemos la parte correspondiente al maxilar superior, la apófisis palatina del maxilar superior. Tenemos acá el palatino, ¿sí?, en su lámina horizontal. Tenemos la parte correspondiente a los cornetes nasales, encargados entonces de humedecer el aire que respiramos y todo lo demás. Tenemos la faringe, el orificio faríngeo, que hablamos entonces cómo se comunicaba con la trompa de Eustaquio y el oído medio. Tenemos el efenoides, igual con los senos efenoidales, okay, entre otros. Bien, acá encontramos
principalmente dos tipos de mucosa. Bien, tenemos una mucosa olfatoria que es bastante pequeña, ¿sí? Esta que está acá, y tenemos una mucosa respiratoria que es bastante grande. ¿Ok? Bien, fíjense, acá tenemos una visión tanto general de lo que viene siendo el órgano o la primera vía nerviosa del olfato. ¿Sí? Acá estaría entonces la lámina cribiforme o la lámina cribosa del etmoides, y acá tendríamos entonces una neurona. ¿Sí? La neurona con sus respectivos axones y dendritas. ¿Bien? Ajá. Fíjense, acá podemos ver de una forma diferente, ¿no? Acá tenemos entonces todas nuestras neuronas. Al final de las neuronas tenemos los cilios olfatorios, que son los que van a estar en contacto entonces con la parte de la mucosa. Bien, y los que se van a encargar de percibir entonces los olores o las partículas de odorantes, todas esas moléculas de odorantes. Bien, importante, acá nosotros vamos a encontrar la glándula de Bowman o las glándulas de Bowman, que van a ser entonces las encargadas de la producción de este moco. Tenemos tejido conectivo, bien, tenemos estas células basales que son unas stem cell. Estas células se encargan de sustituir las neuronas que presentan algún tipo de daño a nivel de la mucosa olfatoria. Bien, en este caso estas stem cell pueden sustituir a estas neuronas que están acá por ser unas células madres, bien, estas células basales. En el medio de ellas vamos a encontrar entonces células sustentaculares, como su nombre lo dicen, lo que brindan es sostén. Bien, acá nosotros vamos a encontrar también la producción de la proteína fijadora de odorantes, ¿bien? Conocida como OBP, por sus siglas en inglés de Odorant Binding Protein, ¿bien? OBP. Estas proteínas lo que se encargan es de fijar las moléculas de olor para que puedan ser absorbidas entonces por estos cilios olfatorios y puedan ser transmitidas por las neuronas hasta llegar al bulbo olfatorio. Bien, todo este proceso que está acá. Acá tenemos las moléculas o las partículas de odorantes que se fijan en este moco, en esta capa mucosa. Bien, donde encontramos estas proteínas fijadoras de odorantes y son entonces absorbidas, fíjense, por las neuronas. ¿Sí? Tenemos acá los cilios olfatorios, las dendritas neuronales. Bien, tenemos entonces la parte receptora de lo que viene siendo el olfato. Tenemos los axones neuronales, todos los axones neuronales. Bien, atraviesan entonces acá la lámina cribiforme, la lámina cribosa, y llegan al bulbo olfatorio. Fíjense, todo esto que encontramos acá es la primera neurona. ¿Sí? Todo esto es la primera neurona. Después que atraviesa la lámina cribosa, la lámina cribiforme, que llega al bulbo olfatorio, es donde encuentra entonces su segunda neurona. La vemos acá en rojo. Bien, bueno, la estoy marcando en azul, pero está acá en la imagen en rojo. Bien, encuentra su segunda neurona. Acá, fíjense, acá lo vemos desde una forma un poco más macro. Tenemos la primera neurona, todo esto que está acá, atraviesa la lámina cribiforme, llega al bulbo olfatorio y encuentra entonces su segunda neurona. Esta segunda neurona va a dirigirse entonces hacia la corteza olfatoria primaria, conocida como el área entorrinal, área 28 de Brodmann. ¿Okay? Acá tenemos de forma macro un ciclo de lo que vendría siendo la fisiología del olfato, ¿sí? De una manera extremadamente general. Tenemos entonces la molécula de olor, ¿sí? Se fija en el moco, es absorbida por los bastones olfatorios, de ahí pasan las dendritas, los axones neuronales, atraviesan la lámina cribiforme, llegan al bulbo olfatorio. Tenemos allí esa relación de sinapsis, ¿ok? Entre las neuronas, y luego pasan a través de los glomérulos olfatorios y pasan a la corteza primaria olfatoria. Eh, Fíjense, en este caso
la vía del olfato, si recordamos, no pasa por el, los tálamos. Bien, recordamos que la vía del olfato nunca llega al tálamo. Tenemos acá la formación reticular, en inglés conocido como RAS, Reticular Activated System, sistema de activación reticular. Si nosotros vemos acá tenemos todo lo que viene siendo la parte de la formación del sistema de activación reticular y la conexión que tiene con absolutamente toda la corteza del cerebro. Como su nombre lo dice, activación es la que se encarga de prácticamente activar toda la corteza cerebral. Bien, ¿cuáles funciones tiene? Algunas de sus funciones son regular el ciclo de vigilia del sueño, regular la percepción del dolor, control de los movimientos voluntarios y regulación de la actividad visceral. Todo esto gracias a los distintos núcleos que encontramos acá en el sistema de activación reticular o la formación reticular. Encontramos 8 núcleos, son estos que están acá. Tenemos el núcleo precerebeloso, como su nombre lo dice, cerebelo, la relación que tiene con el control de los movimientos voluntarios. Recordemos entonces que el cerebelo nos permite la parte de la estabilidad de los movimientos y la coordinación de los mismos. Bien, tenemos los núcleos RAFE, que los núcleos RAFE se encargan de la producción de la serotonina. Dentro de los núcleos RAFE hay distintos núcleos RAFE, no es que es uno solo. Acá lo estamos viendo de la forma general, son varios núcleos RAFE. Y en ellos entonces encontramos la producción de serotonina. Aproximadamente el 80% de la serotonina se produce acá en estos núcleos RAFE y se encargan del control del dolor. Son los núcleos del dolor. Bien, igual acá encontramos entonces regular la percepción del dolor. Allí lo vemos. Tenemos el grupo central, se encarga entonces de la producción del glutamato. Tenemos los núcleos colinérgicos, que se encargan de la producción de la acetilcolina. Tenemos los catecolaminérgicos, como su nombre lo dice, adrenalina, noradrenalina. Y tenemos la parte correspondiente a la actividad visceral, que está entonces por los siguientes 3 núcleos: los núcleos laterales parvocelulares, el área parabraquial y el área medular superficial. Son estos 8 núcleos principales que encontramos acá en la formación reticular. Bien, el sistema límbico, conocido también como el cerebro emocional. Bien, se encarga entonces de crear, regular y almacenar las emociones. Esto funciona de una forma bastante peculiar. Fíjense que acá vemos una relación en cuanto a la creación de los recuerdos y un aprendizaje. ¿Por qué? Porque este sistema límbico tiene una gran importancia para la creación de los recuerdos. Si nosotros tenemos un recuerdo que está de la mano con una emoción, esto va a hacer que nosotros ese recuerdo perdure más en el tiempo. Bien, ejemplo, si yo paso por un periodo de, no sé, molestia muy grande por X o Y motivo, o una situación traumática, bien, como estoy involucrando un sentimiento fuerte, ese recuerdo va a perdurar más en el tiempo, bien, en nuestra memoria va a durar más, tiene una mayor capacidad de fijarse. Y eso obviamente nos deja un aprendizaje. Ahora, nosotros podemos ver que este sistema también nos proporciona de cierta forma una respuesta emocional. ¿Cómo puede ser esta respuesta emocional? Nos puede dar una respuesta endocrina, una respuesta motora, una respuesta conductual y motivación. ¿Okay? Acá podemos ver absolutamente todo. Endocrina, ¿por qué? Porque si tenemos una parte emocional, obviamente vamos a involucrar toda la parte endocrina correspondiente a las hormonas. Tenemos una respuesta motora porque dependiendo de la emoción podemos tener alguna función motora, movimientos involuntarios. Tenemos una respuesta conductual porque también puede ser modificada nuestra conducta. ¿Sí? Puede ser, no sé, una conducta agresiva por X o Y emoción, ¿sí? O al contrario. Y podemos tener también una respuesta motivacional.
¿Por qué motivacional? Por ejemplo, si yo estoy en presencia de alguna situación, yo puedo decidir intentarlo o puedo decidir no intentarlo. Funciona de las dos maneras, porque si yo he presenciado un rechazo de forma anterior, yo me puedo cohibir de intentarlo una vez más porque voy a estar predispuesto a que posiblemente me vuelvan a rechazar, o por caso contrario, me puedo motivar a que no me rechacen, ¿sí? Por eso hemos reflejado la parte motivacional. Retomando un poco la respuesta endocrina, en lo que corresponde a la liberación hormonal, después queda lo que se le conoce como la resaca hormonal. Bien, fíjense, tenemos acá la amígdala, considerada como el centro del miedo. Adicionalmente a eso vemos involucrado el estrés y el peligro. Y encontramos este término eh, denominado secuestro por la amígdala, otorgado o término que creó el psicólogo Daniel Goleman, en el cual explicaba por qué o cómo se daba ese proceso en el cual nuestro cerebro era secuestrado por emociones bastante fuertes y nos hacía actuar de alguna forma irracional. Tenemos el hipocampo, eh, correspondiente a la parte de la memoria. Tenemos el bulbo olfatorio, fíjense que acabamos muy relacionado el olor y la emoción, porque los olores no pasan por un centro de relevo que los regule. Por lo que entonces si nosotros percibimos algún tipo de olor, automáticamente nos puede generar una emoción. Si ese olor nos recuerda a algo o a alguien, por ejemplo. Tenemos el lóbulo de la ínsula de Rayleigh relacionado con las emociones primarias. Y tenemos la corteza orbitofrontal o el córtex orbitofrontal. ¿Qué nos permite esto? Hablemos de que entonces es la parte racional, la planificación, regulación, motivación, metas, etcétera. Bien, todo esto también lo vamos a ver nosotros incluidos acá en lo que viene siendo el sistema límbico. Y bueno, esto es toda la unidad 4.